Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Saavedra, soy alumno de la Universidad Fermín del Cabo Vare. Estoy en la Escuela de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico y esta es una tarea para la asignatura de Elementos de Máquinas 2, el cual está centrado en el tema de chumacera. El ejercicio lo voy a estar dejando en la descripción del video y vamos a ver aquí los datos que tengo y lo que me están pidiendo para calcular. Tenemos el diámetro de la chumacera, que es de 75 milímetros, el diámetro del buje, que es de 75,1 milímetros, la longitud, que es de 36, la fuerza, que va a ser de 2000 newton, el número de vueltas, que es RPM, va a ser de 720, pero en este caso vamos a trabajar con segundos, y va a ser de 12. Y nos piden calcular el espesor límite, la potencia perdida o la velocidad de pérdida de calor y la presión máxima del lubricante SAE 20 y SAE 40 con una temperatura de 60 centígrados. Lo primero que vamos a calcular es el espesor mínimo de película, el cual se calcula por medio del libro Chigli por la figura 1216, pero para poder obtenerlo necesitamos tener el número de Sonderberg, que se calcula bajo esta fórmula, donde tenemos varias incógnitas. El radio lo tenemos, tenemos el número de vueltas, pero nos hace falta la holgura mínima, nos hace falta la viscosidad absoluta y nos hace falta la presión, donde la holgura mínima va a ser la resta de los dos diámetros dividida entre 2, eso nos da 0,05 milímetros. La presión viene dada por esta fórmula, que es la fuerza que se le va a aplicar, el diámetro por la longitud. Esto lo sustituimos y nos da un valor de 740.740, lo llevamos a megapascal y nos da 0,741. Finalmente podemos calcular o buscar la viscosidad absoluta por medio de la figura. Sabemos que es SAE 20, lo primero que vamos a agarrar lo vamos a tomar ese, y la temperatura, que es 60 grados Celsius o centígrados, y esto nos da un valor de 18 milipascal por segundo. Ok, ahora con todos los datos ya obtenidos pasamos a calcular el número de Sonderberg para posteriormente calcular el espesor de película mínima. En este caso ya tenemos el radio, tenemos la holgura mínima, tenemos la viscosidad, las RPS y tenemos la presión. Lo sustituimos y calculamos y nos da un número de Sonderberg de 0.165. Ahora sí podemos calcular el espesor de película límite o mínimo, donde lo obtenemos por la figura 1216, donde nos da la película mínima sobre la holgura mínima, pero esto lo sustituimos, nos da un número de 28. Ahora lo despejamos para obtener la película límite mínima y nos da una película de 0,014 milímetros. Ahora, para obtener la presión máxima del lubricante necesitamos ir a la figura 1221, donde por el número de Sonderberg y la longitud sobre el diámetro obtenemos la presión máxima, la presión sobre P máxima. L sobre D, estos son datos que tenemos, los sustituimos, nos da 0,48, los llevamos a 0,5 para poder tomar la línea que vamos a tener como base en la figura que está en el libro, y nos da una presión sobre presión máxima de 0,32. En este caso despejamos la presión máxima y nos da una presión de 2,31 megapascal. Ahora, para calcular el HP o la presión perdida, la potencia perdida, perdón, nos viene dado por esta fórmula, que es 2pi por el par torsión de fricción por el número de vueltas. Esta
T que tenemos aquí, que es el par torsor de fricción, no lo tenemos, así que lo tenemos que calcular y nos viene dado por esta fórmula, la cual tenemos dos constantes, pero esta es una variable que no hemos calculado y se nos da por tabla la 1218, donde se intersecta el número de Sonderburg con el mismo L sobre D. Y nos da fricción por radio sobre holgura mínima, que nos da en la línea intersectada, nos va a dar 5. Esto lo sustituimos para que quede F sola y nos da una fricción de 0,0067. Ahora podemos calcular el par torsor de fricción, el cual ya tenemos la fórmula, ya tenemos los datos que necesitamos, lo metemos todo, lo sustituimos, ¿verdad? La fricción, la fuerza, tenemos también el radio y tenemos que llevarlo a metro para que nos dé newton por metro y nos da 0,5 newton por metro. Ahora sí podemos calcular el HP o la potencia perdida con la fórmula que anteriormente lo habíamos mencionado. Sustituimos todos los valores y eso nos da una potencia perdida de 37,7 watts. Ok, ahora seguimos con el ejercicio. Vamos a empezar a calcular con el lubricante SAE 40 los mismos centígrados 60 y vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento pero con los datos del 40. En este caso vamos a calcular el número de Sonderburg. Primero vamos a determinar por la tabla 1213, la misma que utilizamos ahorita, lo que es la viscosidad. Nos da 38 micropascal. Eso lo sustituimos para calcular el número de Sonderburg, donde sabemos que este es el radio, este es la holgura mínima, esto es el cuadrado, todos los datos iguales, los metemos, los sustituimos y nos da 0,35. Ok, para ahora calcular lo que es el espesor de película mínima, sabemos que por tabla 1216 con el número de Sonderburg y la longitud sobre el diámetro, que lo tenemos, lo que hacemos es buscarlo en la tabla e intersectar los dos valores para que nos dé el espesor mínimo de película sobre la holgura mínima y luego sustituimos el espesor mínimo para que nos dé el valor que estamos buscando y sería 0,0217. Ahora podemos calcular la fricción por la tabla 1218, es lo mismo que utilizamos anteriormente. El número de Sonderburg, longitud sobre diámetro, lo tenemos, nos da fricción por radio sobre holgura mínima, nos da 8,3, lo despejamos la fricción para que nos dé este valor que es 0,0107. Para poder calcular el torsor con la fricción que ya hemos obtenido, la fórmula es esta, ya la habíamos visto anteriormente. Sustituimos y nos da un par torsor de 0,830 newton por metro. Aquí se sustituye el radio por metro, como no es milímetro, lo sustituimos a metro para posteriormente calcular lo que es la potencia perdida, pero vamos a primero calcular lo que sería la presión máxima en el lubricante SAE 40 utilizando la tabla 1221, donde nos da el valor de P, que sería presión normal sobre presión máxima. Despejamos, nos da 0,38. Despejando y sustituyendo tenemos una P máxima de 1,95 megapascal para finalmente concluir con lo que sería la potencia perdida, que es la fórmula que teníamos anteriormente. Ya hemos calculado el par torsor, sustituimos los valores y nos da una presión, una potencia perdida de 62,58 watts.